¿cuál es la idea de lo que vamos a conversar hoy? Por un lado, ¿qué está pasando en Estados Unidos en materia de tasas de interés, en materia de deuda pública y eso en relación a cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Porque esa dinámica de esa deuda pública creciente y de algún modo esa bomba de deuda pública que uno nunca sabe si detona y cuándo, porque si fuese cualquier otro país, uno dice esto es una alarma gigante, va a explotar. En cambio, como es Estados Unidos, que todo el mundo utiliza dólares, literalmente el mundo utiliza dólares, es la moneda de referencia en el mundo, entonces de algún modo pueden hacer que esa gran bomba de deuda se vaya o diluyendo o como hacer que se demore en el tiempo cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Sin embargo, uno mira los datos y dice, acá saltan las alarmas. Y como conclusión de eso, que ahora les voy a ir mostrando datos, pero les voy spoileando un poco para que vayan siguiendo el hilo de la columna, como conclusión de eso terminan pasando ciertas cosas, como por ejemplo los precios de algunos activos que parte del mercado utiliza como reserva de valor. Ejemplo, podríamos decir el oro. Para muchos, otro ejemplo es Bitcoin. Activos como esos, que son pensados a largo plazo y como reserva de valor, también tienen una variación en precio cuando se dan ciertas noticias o cuando se confirman cierta toma de decisiones desde Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue el tema central de esta semana? Básicamente las tasas de interés de Estados Unidos, y acá les pido por favor el gráfico número 1 y ya les empiezo ahí a decir, muchas gracias chicos. Las tasas de interés de Estados Unidos concentradas en el tramo largo de la curva subieron, ahí vemos tasas de interés del bono, comparando el bono a 10 años versus el bono a 30 años. Fíjense que a 30 años ahí está a 5,25%. Empezaron a subir las tasas de interés. El Tesoro anunció un programa de recompra de bonos a largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto y qué es lo que de algún modo se pregunta el mercado? Que obviamente tiene un correlato en cualquier otro país del mundo. Esto tiene un vínculo con Argentina y después también se los voy a contar. Quiero que vayamos al gráfico número 2. Y acá vamos a empezar a ver una dinámica que nos va a parecer preocupante, espero, no sé, al menos a mí me parece preocupante, que es cómo evoluciona en el tiempo la deuda pública estadounidense. Ok. Acá lo que vemos es cómo ha ido creciendo desde el año 2001 hasta el 2026 la deuda pública estadounidense como porcentaje del PBI, fíjense, 126% está en este momento la deuda pública de Estados Unidos. Y esta deuda pública no solo es acá cuánto tienen de deuda, sino qué está pasando con la dinámica de los intereses, que es el próximo gráfico. Fíjense, te sube la tasa, te sube la deuda, o sea, te sube la deuda porque estás gastando más y te sube la tasa de interés. El resultado es que vos tenés más gasto en intereses, y esto es lo que vemos acá bien reflejado también, cómo ha ido incrementándose el gasto de intereses en miles de millones de dólares en Estados Unidos desde 2010 hasta la actualidad. Fíjense que esto tiene un crecimiento exponencial. Esto así como lo estamos viendo, tiene, si le hacemos ahí una pendiente, un crecimiento exponencial. Y la pregunta de ¿esto es sostenible en el tiempo y cómo Estados Unidos sostiene esto en el tiempo? Porque en definitiva, ¿qué es? Emisión futura de dólares. Bueno, pero ¿esto Sí. qué es? ¿Gasto en qué, Yashi? O sea, ¿qué contribuye a que este gasto Casi como si estuviera arreglado, sin Me que lo estás hubiésemos jodiendo. charlado. Acá está la placa. Gasto público por función. Gracias ahí a los Ok. chicos. Mira, la pregunta de Seba justo casi como si lo hubiésemos... No, porque es el tema, porque vos decís, bueno, Puesto de estoy acuerdo. gastando ahora para, Sí. no sé, qué sé yo, expansión, gasto militar. ¿Dónde estoy gastando? Claro, ¿dónde estoy gastando? Fíjate acá, vos tenés las distintas categorías donde gasta el gobierno federal estadounidense. Tenés seguridad social a la cabeza, Medicare, después tenés salud, defensa, asistencia social. Ahora, lo que les quiero marcar en esta dinámica que cambia muchísimo, fíjense que el celeste clarito son los gastos en 2022, como porcentaje del total, ¿no?, de gastos, y el azul, ese oscuro, es en 2026. O sea, fíjense, en la tercera categoría, que son intereses, cómo vos gastabas el 8% de tu gasto se iba a intereses en Ok. 2022. Hoy, el 15% de tu gasto se va a intereses. O sea, cómo te empieza, aparte de la torta de gasto, te la empieza una porción, se empieza a agrandar, que es la de intereses. Es decir, te queda, en definitiva, porciones más chiquitas, está avanzando sobre otras porciones, intereses, de o menos seguridad social, o menos Medicare, o menos salud, defensa, asistencia social, lo que sea, menos partidas, digamos, para otras categorías. En definitiva, y esto no es algo nuevo, por eso yo les decía, estaba bueno que ustedes me decían, pará, ¿el que se peroniza es Trump o es Estados Unidos en general? Esto no es una dinámica nueva, es una dinámica que empeora muchísimo más desde 2020, pero lo vamos a ver ahora en la placa número 5. Esta es una dinámica que se viene dando hace muchos años, fíjense, empieza quizá a cambiar la historia a principios de los 2000.
Este gráfico a mí me parece realmente alarmante, porque fíjense, acá lo que estamos viendo es desde el año 1800 hasta la actualidad, y eso que todavía falta, digamos, acá los últimos años. Esto no está actualizado a 2026, o sea, acá todavía me están faltando los últimos años y esto sigue creciendo. Pero acá lo que vemos, y por eso yo decía a modo de chiste, pero parcialmente es cierto si se peronisza a Estados Unidos, porque le toma a Estados Unidos más de 200 años llegar a 200 billones de dólares de deuda, que es de 1800 al año 2000. Más de 200 años demoró en que su deuda crezca 200 billones de dólares. Ahora, desde 2020, agregaron otros 12 billones en 4 años. De 2020 a 2024, esos 12 billones de dólares que les tomó primero 200 años en deuda, los generaron solamente en 4 años desde la pandemia, que obviamente la pandemia generó que haya mayor gasto social y lo cual es lógico. Lo cual es lógico. Ahora también hay otros gastos ahí que la motosierra no está pasando en Estados Unidos. Sin ir más lejos, si ustedes recuerdan... No le gusta a Trump la motosierra. Sí, no le gusta a Trump y no le gusta a ningún presidente norteamericano de los últimos años, pero puntualmente con el caso de Trump, si ustedes recuerdan, cuando alguien atinó a decir, me parece que algo de la motosierra está bien, incluso... Lo han dicho de algún modo, mirando hacia el trabajo que estaba haciendo Federico Sturzenegger en la Argentina. Esto se ha mencionado en Estados Unidos, no es algo que no siempre yo me estamos imagino a nosotros. Estados Unidos permanentemente conversando. Iba a ironizar, pero. Sí. Fue Elon Musk ese que dijo: hay algo de la motosierra. Fue con que una está motosierra bien. en un momento, ¿te acuerdas? Que le dio una motosierra Sí, como... en un acto. Y había una idea de que ese Elon Musk de aquel momento sea alguna especie de ministro de hecho, desregulación. lo echaron. A eso iba. Lo Y echaron. ahora, cuando Elon quiso realmente pasar la motosierra, chau, chau, adiós. La agarraron ¿no? los ministros y le dijeron, escúchame, ¿vos quién eras? Ah, vos estás con el... Bueno, volvé a donde estabas. Tal cual. Porque acá no. Tal cual. Acá la motosierra no va. Para motosierra está Argentina. Para recorte de gasto público está Argentina y para, evidentemente, cuentas fiscales en orden también está Argentina, porque Estados Unidos no es un ejemplo de esto. En consecuencia, el mercado se pregunta, ¿y entonces el dólar qué? Sabemos que el dólar tiene inflación, sabemos que el dólar pierde valor. ¿Qué otra alternativa aparece frente al dólar si yo no puedo quedarme en dólares? Porque en definitiva lo que estoy haciendo es perder parte de mi riqueza. Entonces, ¿a dónde me voy? Y el mercado suele, generalmente en el tiempo, ahora obviamente uno podría decir, bueno, invierto en la bolsa y es una alternativa. Y podés decir, voy al S&P 500. Pero pensando específicamente como reserva de valor, un activo tradicional que el mercado siempre mira es el oro. Y para eso les pido la placa número 6. Porque acá vamos a ver qué pasó con la dinámica del oro. ¿Se acuerdan que hace algunos meses, cuando estaba muy activo el conflicto internacional en el estrecho de Hormuz, claro, decíamos, el oro está llegando a $5.000 la onza? Como que se estabilizó ahora, ¿no? En realidad cayó bastante, esta dinámica es los últimos 6 meses. Ok. Cayó bastante cuando el conflicto del estrecho de Hormuz un poco empezó a... Que no está resuelto. apaciguarse. No está resuelto, pero al menos... Se estabilizó, solo no sigue estallando, nada más que eso. Sí, fíjense que ahí a fines de marzo el precio del oro cae de los $5.200 la onza aproximadamente a los $4.000. Luego, bueno, tiene un ligero repunte. Acá vemos esta dinámica es de los últimos 6 meses. Ya un serruchito más estable después de esa disparada. Decís. Sí, tocando un punto mínimo en julio, que en julio llegó a estar ahí en los $4.000 nuevamente, pero desde hace un mes o un poco menos de un mes, el oro volvió a repuntar. Y fíjense cómo pasa de $4.000 a $4.595. Esta foto la saqué hace un segundo, así que es el precio prácticamente en vivo. Y como la dinámica, ahí lo vemos, en un mes el oro subió un 12%, 12,55%. Entonces, evidentemente acá hay una lectura del mercado de... ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando no solo con la deuda norteamericana que yo les mencionaba? Es algo que ya sabíamos que estaba, entonces quizá ahí no hay novedad, pero con los intereses... Con los intereses de los bonos a 30 años que subieron hace pocos días y es la noticia de la semana, eso es algo nuevo. Claro. Entonces el mercado se pregunta, ¿y entonces qué está pasando? Y, por ejemplo, vemos un ¿Vos decís que reflejo... parte de la suba del oro tiene que ver con la desconfianza respecto a lo que pueda pasar con el dólar? No me animo a decir ese es el argumento exclusivo, pero sí que obviamente cuando uno va al oro es porque está de algún modo diciendo, yo no estoy, o sea... Busca una alternativa por las dudas. Segura, conservadora. Me estoy yendo a algo más conservador. Pensá que el oro no te paga tasa de interés. Claro. En definitiva. Entonces, lo que estás haciendo es buscar un activo como refugio de valor que entendés que vale a largo plazo, aunque no te pague tasa de interés. Y por último, y acá les sumo un último dato como para conectar bien con algo más tecnológico, Cotizan las si se joyas quiere. de la abuela. Ahí está, las joyas de la abuela. Y en este caso, lo que sería el oro digital para algunos es Bitcoin.
Y es noticia el precio de Bitcoin. A mí no me gusta que sea noticia Bitcoin solamente cuando su precio sube ya mucho sí. o Es baja obvio que va a mucho, ser noticia, pero ¿no? lamentablemente es así. Entonces, no está mal que nos dediquemos un minuto a hablar de este activo, porque el precio de Bitcoin subió aproximadamente un poco más de un 20% en los últimos 7 días. Fíjense que pasó de los $62.000 a $77.000 en cuestión de 3-4 jornadas. O sea, Bitcoin empieza también el precio a recalentarse, en parte mirando qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Bitcoin es un activo aparte que de algún modo, digamos, tiene vida propia en el sentido de que tiene ciclos y uno entiende que, digamos, mira la historia, ¿no? Después lo que pasó no necesariamente se va a repetir en el tiempo, pero si miramos Bitcoin como un activo y lo queremos estudiar de acá para atrás, como con el diario del lunes, vemos que tuvo ciclos. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de este Sí. valor. Este valor lo empezó a tener de vuelta cuando Trump gana las elecciones. O sea, empezó a subir y después Claro. se fue a 100 y algo, etcétera. Después, Sí. bueno, después bajó esto. Digo, para que... Tal cual, tal cual. digo, que Por es eso lo- digo, a eso ibas. Ya llegué, Bitcoin al tener ciclos, si miramos su historia, digamos, por eso decía, con el diario del lunes miramos para atrás, vemos su historia y tiene ciclos, nos encontramos a lo largo de todo este año en un periodo de lo que se conoce como bear market, Claro. que es mercado rojo, mercado bajista, Bitcoin no para de caer y la pregunta era ¿hasta dónde cae? Esa era la pregunta. Vimos a Bitcoin que en su momento, en su punto máximo, había llegado a $124.000, llegó a caer hasta 58.000 hace algunas semanas atrás, es decir, tuvo una caída ahí más del 50% y de algún modo, si vos entendés que esos ciclos se van a repetir y estudiás el activo y qué sé yo, muchos decían, bueno, en algún momento esto va a empezar a recalentarse, va a empezar a repuntar. ¿Cuándo llega ese momento? No lo sabemos. Ahora, lo que sí empezamos a ver en los últimos días es que esto se empezó a recalentar y subió un 20% en una semana. ¿Quiere decir eso? ¿Que el bear market terminó? No lo sé, no claro, lo sabemos, la claro. bola de cristal nadie lo tiene, pero sí que esto está respondiendo a la dinámica de tasa de interés de Estados Unidos y me parece que está bueno ir conectando distintos mercados porque así también, por ejemplo, la dinámica de tasa de interés, y si quieren ya este gráfico ya podemos sacarlo, la dinámica de tasa de interés norteamericana también afecta a cualquier otro país y sobre todo en el caso argentino, a la dinámica de deuda, ¿no? Cuando miramos el riesgo país y intereses que uno tiene que pagar. Afecta eso? Si vos tenés una tasa más alta en Estados Sí. Unidos, vas a tener... El riesgo país es el diferencial de tasas que tiene un país contra otro, es decir, contra Estados Unidos, en este caso, de cuánto más riesgoso es y se mide a través de la evolución O sea, de el los piso bonos. es más alto. Claro. Entonces, a partir del piso que vos te tenés que sumar tu riesgo, subió. Ok. El riesgo estadounidense, que se llama mal llamado como riesgo cero, ¿no? Como, no sé por qué se le llama que los bonos norteamericanos tienen riesgo cero, sí, sé por qué, que es básicamente porque Estados Unidos emite el papel y te los paga, digamos, prácticamente no hay riesgo de que quiebre Estados Unidos, en ese caso se llama así. Ahora, el riesgo es la pérdida de valor que estás teniendo de esa moneda, ¿no? Como para dejar ahí una idea. Entonces, mientras más suba la tasa de interés, vos tenés ahí una dinámica de tasas de intereses tuyas que te repercute y también te repercute en tu riesgo país. Claro. Entonces, todo esto se conecta. Estados Unidos, tasas de interés, oro, Bitcoin como potenciales reservas de valor, el mercado pensando a dónde me voy si no es al dólar. Los bancos centrales también piensan lo mismo. ¿A dónde se van? Bueno, los bancos centrales Oro. el año pasado compraron ¿Qué más? muchísimo oro los bancos ¿En serio? centrales. Y además Mira. de oro, En general, Y a Bitcoin no van a ir. no tanto. Bitcoin hay es como algún- muy inestable, ¿no? Para Es- hacer algo así. Es volátil, pero hay algún que otro banco central osado que se ha atrevido a llevarlo a sus arcas, como por ejemplo el del Salvador. ¿Y otra moneda que Claro, no pero muy sea poquito. oro? Muy poco, pero es muy poco el Bitcoin. Y otra moneda que no sea, en realidad otra moneda que no sea el dólar. Hay bancos centrales que eligen tener en sus reservas otras monedas. En realidad cuando hablamos de dólares también estamos hablando de bonos del Tesoro norteamericano. Sí. Pero generalmente la migración que se vio el año pasado fue más del dólar al oro. Nada, no otra moneda. Me Cuando da mirás intriga si, no balances- sé, el euro, no sé, había otra. Pues te voy a averiguar el dato, a ver Sí. qué tanto pudo haber crecido eso. Cuando mirás los balances de los bancos centrales del mundo, se dio una dinámica donde cayó mucho la tenencia en bonos del Tesoro norteamericano, creció mucho la tenencia en oro. Parte de eso está explicado por precio, que es cierto, que es el precio del oro el año pasado subió mucho, entonces cuando vas al balance te va a dar que tiene más en términos de dólares, pero también hubo muchas compras de los bancos centrales de oro, compraron oro y acumularon oro, los que pudieron y los que quisieron. Entonces, evidentemente hay una migración ahí de querer salirse de algún modo del riesgo norteamericano, que si bien uno puede decir
bueno, es el país libre de, son los bonos libres de riesgo, Claro. porque te pagan, porque en todo caso emiten el billete y te pagan. La pregunta del mercado sigue siendo, está bien, digamos, que me paguen, pero yo no quiero estar perdiendo frente a esto, y cuál es la alternativa. No es alguna bomba que vaya a estallar mañana, digamos, para mí Estados Unidos es como Para la eterna mirarlo. bomba que nunca estalla, porque siempre encuentran algún artilugio para mantenerlo en el tiempo, pero sí en el camino te podés empobrecer. Total. Entonces por eso es importante que hablemos de estos temas.